Vivimos días cuando los principios de Dios para la humanidad están siendo descartados y están poniendo mayor énfasis en las masas, en el hombre, en el Estado, y han desplazado las enseñanzas bíblicas para la sociedad. Lo triste es que cada día más estamos sumergidos en caos sociales, en enfermedades producidas por la manipulación genética de los alimentos, en virus producidos en laboratorios para ser utilizados como armas biológicas, y a esto súmele el desorden, el desenfreno, la corrupción existente. Sin embargo, no se han dado cuenta que todo esto sucede cuando el hombre se aparta del orden de Dios. Fíjese, y no me refiero a un orden que imparta un religioso, porque muchos se han equivocado, nos hemos equivocado, y algunos hasta han abusado en nombre de Dios. Yo hago referencia a la enseñanza establecida en la palabra de Dios. Veo cómo estamos siendo llevados por la corriente de las cosas que nos rodean, en donde se trata de decir que la palabra de Dios es de condenación y no de amor. Pero eso tiene una única explicación, y es que no estamos comprometidos ni en leer ni en escudriñar la palabra de Dios. Hay un vacío del conocimiento de la palabra, pues nos hemos convertido en oidores, ¿sí? Simplemente en oidores de sermones o de prédicas, o en expectantes de los flyers, posts, videos o en vivos que se hacen en las redes sociales. Mire, la falta de conocimiento de la palabra de Dios le hace a usted frágil ante cualquier manipulación humana a través de ella, pues muchas enseñanzas existentes no son correctas. También le hace enmudecer a usted cuando lo confrontan con textos bíblicos sacados de contexto, o cuando por razonamiento humano le tratan de decir que Dios no existe y que todo es una mentira envuelta en una religión para mantenernos bobos. Mis amigos, leer y estudiar la palabra de Dios es totalmente confiable y sin margen de error. Mire, la Biblia no solo enseña aspectos morales, como dicen muchos por ahí. La Biblia dice: confía en mí. Pues cuando usted lee y escudriña la palabra, es el mismo Dios hablándole a usted a través de su Santo Espíritu. Le habla a su vida y le habla a su corazón. Mire, la palabra de Dios es tan certera, porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Ni tampoco ha cambiado la esencia o la naturaleza del hombre. Mire, quizás hayan avances o cambios tecnológicos, pero la esencia del hombre sigue siendo la misma. La palabra de Dios es tan certera, mi querido amigo, que las cosas que están afectando al hombre hoy ya están expresadas en la palabra de Dios. Pues como indiqué, los deseos y la naturaleza de la raza humana no cambian. Mire, usted lee la palabra de Dios y usted podrá corroborar lo que le estoy diciendo ahora. Pues además de todo, ella le ofrece a usted y a mí la oportunidad de probarla y de comprobarla. En Eclesiastés la Biblia dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Fíjese, además de los relatos históricos que está en la Biblia, usted podrá identificar cualquier tema que atañe a la naturaleza humana, desde relaciones interpersonales o sociales, y lo que ha dispuesto Dios para que nos vaya bien. Pero hoy la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos sigue llevando a seguir buscando amor, satisfacción en lugares equivocados, y peor aún, bajo el parámetro y los consensos humanos, alejados de toda voluntad de Dios. Unos me dirán: pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la que está en su palabra. Y esto es tan importante. Fíjese, en Mateo 4:4 dice la palabra de Dios que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, mis queridos amigos, si queremos vivir una vida plena bajo la voluntad de Dios, entonces debemos escuchar y prestar atención a la palabra de Dios escrita. A veces en nuestras cabezas rondan muchas interrogantes, y el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace presa fácil de las dudas. Y es donde fallamos, pues aun cuando la palabra contiene o tiene un contenido rico en instrucciones, en consejos prácticos de parte de Dios para nuestras vidas, pues preferimos obviarlos y someternos a cualquier consejo humano, cuando Dios nos dice en su palabra: confía en mí. Mira, apartarnos de la palabra de Dios
nos hace perseguir caprichos humanos, tendencias del momento y hasta tradiciones de hombre, todas ellas alejadas de la voluntad de Dios. Les recuerdo, la palabra de Dios es Él hablándole a sus vidas y a sus corazones, y no podemos ignorarla, pues al hacerlo nos estamos haciendo un mal. Conocer la palabra de Dios nos libra, mire, de perder años de nuestras vidas en aquello que no perdura, ni en aquello que tiene tanta importancia, y además nos hace soportar y vencer toda tentación pecaminosa. Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que nos exhorta al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación del alma. En Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchar el mensaje de Dios con mentes y corazones abiertos y dispuestos significa el contraste entre ir al cielo o al infierno. Mira, hoy yo te exhorto a escudriñar la palabra de Dios, a leerla. Y es cierto que muchos no tienen el hábito de la lectura, y eso complica un poco el asunto. Sin embargo, si te decides a emprender su lectura, creyendo de corazón que a través de esas letras es el mismo Dios hablándote, te aseguro que esa disposición y deseo por conocerle a través de su palabra no caerá en saco roto, y Él se glorificará y se revelará a tu vida en el nombre de Jesús. Mira, el Espíritu de Dios te llenará de su presencia. Recuerda, cada vez que lees, estás oyendo a Dios, y su presencia se posará sobre ti y te revelará sus maravillas, y sobre todo te pondrá alerta frente a cualquier desafío que la vida te pondrá, pero donde todo Él te dice: confía en mí. Jesús dijo también: el que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, necesitamos leer las Escrituras, porque para oír la voz de nuestro Salvador Jesucristo necesitamos estar fundamentados en la palabra. Necesitamos entender su gran amor y el precio que Él pagó en la cruz por nosotros, para que un día podamos unirnos con Él en el cielo y pasar con Él la eternidad. Hey, Dios te bendiga. Esto es Construyendo Madurez.